Tardes, público en general. Hoy día vamos a hablar sobre los tipos de diodos y sus características, de los cuales estamos incluidos 5 integrantes: Yesenia Herrera, Pedro Méndez, Julio Quispe, Renata Sánchez y yo, mi persona, María Rafael. Antes de hablar de los tipos de diodos y sus características, voy a empezar dando su definición. El diodo es un dispositivo electrónico de 2 electrodos por el que circula la corriente en un solo sentido. Y los tipos de diodos son los siguientes: diodos rectificadores, fotodiodos, diodos LED, diodos de silicio, diodos Zener. Empezaremos hablando de los diodos rectificadores, de los cuales tenemos el diodo rectificador de barrera de Schottky unifase. Sus características son las siguientes: tiene un montaje de THT, tensión de retorno máximo de 45 voltios, corriente conductiva de 20 amperios y una estructura del semiconductor cátodo compartido doble. Se usa para rectificar señales de muy alta frecuencia y eliminar excesos de corriente en circuitos de alta intensidad. Y luego tenemos el puente rectificador unifase, tensión de retorno máximo de 80 voltios, su corriente en impulso máximo 50 amperios, montaje THT, carcasa RS2 y se usa para convertir corriente alterna en corriente continua. Y continuamos con los fotodiodos. Fotodiodo receptor, voltaje máximo inverso 1.3 voltios, ángulo de visión 20 centígrados, ángulo de onda 954 milímetros, y su uso es cuando recibe luz produce una corriente al transistor. Ahora va a hablar del emisor. Voltaje de operación 1.7 voltios, corriente máxima 100 miliamperios, longitud de onda 944 milímetros, y su uso emite luz. Bueno, también tenemos los diodos LED, que color emitido blanco y rojo, diámetro de 3 milímetros, color de lente transparente o rojo, corriente de 20 miliamperios y su voltaje es de 3.2 a 3.4 voltios. Su ángulo de emisión es de 25. Su color de lente megabrillo de 5 milímetros, voltaje de máximo de 1.7 voltios. Después tenemos el color de mega brillo, color de cuerpo también transparente, tamaño de 8 por 6 milímetros, su tensión es de 3.0.3.2 voltios, su longitud de patillas es de 19 milímetros y su separación de patillas es de 4.5 milímetros. Tenemos el LED Piraña Superflux cabeza plana, blanco cálido de 1000 a 1400. Temperatura de 2800 a 3800 grados centígrados. Voltaje de 8.6 a 10.8 de voltios. Su potencia es de 90 milímetros watts a 20 miliamperios. Y sus usos se convierte la energía eléctrica en energía lumínica. Ahora continuamos con los diodos Zener. Los diodos Zener, familia 1ND5225. Son tipo Zener, voltaje de 3 voltios, medio watts, número de pieza BZX85C4B3, fabricante Faricht, semiconductor, breve descripción: 1 watts, voltaje de 4.3 voltios, tolerancia de 5%. Y por último tenemos los semiconductores diodos de silicio. Fabricante, componentes de corriente continua, tipo de diodo semiconductor, montaje THT, máximo voltaje fuera estado 1300 voltios, tensión delantera es de ELF 1.1 voltios, carga actual 3 amperios, estructura semiconductora diodo simple tipo de paquete de munición, caso de 0.27, máxima corriente de impulso hacia adelante 200 amperios, masa bruta
1.06 gramos. Uso: permite el paso de la corriente eléctrica en una única dirección. Eso es todo. Gracias por su atención.